¿Cómo andan todos? Bienvenidos a El Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Estamos ya en vivo, 12:32, aquí en la pantalla del canal de la Universidad Nacional del Litoral hasta la hora 13. Nos metemos en tema. Nos aproximamos al 5 de junio, donde se conmemora el Día Mundial del Cuidado del Medio Ambiente, y vamos a conocer, la fecha se propone también para concientizar a la población mundial acerca del cuidado de este mundo, que es el único que tenemos, cuidar justamente el medio ambiente. Y vamos a estar con invitados, docentes, investigadoras de la Universidad Nacional del Litoral para conocer a través de la institución cuáles son esas acciones concretas en nuestra región. Vemos el informe y nos aproximamos al tema. El Día Mundial del Medio Ambiente inspira cambios positivos a nivel mundial. Impulsa a las personas a reflexionar sobre la forma en que consumen, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los agricultores y fabricantes a producir de manera más sostenible, a los gobiernos a invertir en la reparación del medio ambiente, a los educadores a inspirar a los estudiantes a actuar y a los jóvenes a construir un futuro más verde. ¿Qué acciones se están gestando en nuestra ciudad en pos de un mejor futuro ambiental? El tema que nos convoca es el cuidado del medio ambiente y ya tenemos invitadas aquí en el estudio de LITUS. Nos acompaña Andrea Balsaña, directora de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar. También Eliana Exner es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL. Eliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar. Y Alba Imhoff, también docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNL. Alba, bienvenida. Hola a toda la audiencia. Segunda vez aquí en Paraninfo, Sí, segunda vez. Muy bien, ya estuvo estuvimos. En primer programa con humedales. Con humedales. Humedales. Bueno, vamos a comenzar hablando de la importancia de la educación que tiene que ver con entender los procesos, Andrea. Vi que, se hace hincapié en entender cómo, por ejemplo, para reutilizar, reciclar, es importante saber todo lo que sucede cuando tenemos una acción que es la propia, ¿no? Sí, yo creo que, Alba es experta en el tema, seguramente dará más precisiones, pero es una de las líneas que se impulsan desde todos los organismos internacionales, porque tenemos que aprender otras formas de relacionarnos con la naturaleza. Ese es el punto el punto de partida. No solo tenemos que ver de qué manera reparamos el daño que hemos estado haciendo a la naturaleza y que el cambio climático hoy pone en evidencia, sino que tenemos que repensar los modos en que vivimos en este planeta que es finito, los modos en que producimos, en que nos relacionamos y cómo en esos procesos está vinculado siempre la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y en los procesos industriales que vivimos en el último siglo esto se ha acelerado de tal manera que genera impactos muy negativos. Y por eso la educación, o el rol de la universidad, pero la educación ambiental, que ahora tiene su propia ley, es precisamente ese, ¿no? Que desde chicos aprendamos a reconocer esos procesos y esas relaciones con la naturaleza y ya pensemos de qué manera nos paramos desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Hablemos de las acciones en concreto. Alba, ¿qué significa UNL Verde? Cada letra, porque tiene todo un significado, ¿no? Bueno, sí, Andrea debería hablar un poco también de esto, pero UNL Verde es un programa que es hacia adentro de la universidad, que se creó hace varios años, y estas letras tienen, un significado que es la B corta, significa virtualización de procesos, que realmente ha sido muy exitoso en la UNL, dejar de usar papel. Esta acción que parece tan sencilla es una acción fundamental, incluso desde el punto de vista, de los presupuestos universitarios que tenemos, hemos logrado
reducir un montón de expedientes y de papeles que se utilizan por procesos virtuales, que realmente es algo que hemos aprendido mucho en pandemia también. Las E tienen dos significados, uno se refiere a eficiencia energética y el otro a edificación sustentable. La D corresponde a desechos, muy parecido a residuos, pero la R quedó para el tema de reservas, que bueno, en particular es mi tema, y la universidad, además de todos estos procesos que tienen que ver, como decía Andrea, con tratar muchas veces de solucionar de mejor manera problemas que se generan en la vida diaria, porque necesitamos computadoras, necesitamos libros, necesitamos papel, necesitamos apuntes en la universidad también, pero tenemos que ver la manera de hacer todo eso un poco más eficiente. Me parece que este programa es algo muy exitoso en la universidad y tiene mucho que ver con esto que hablábamos de la educación ambiental. Sí. Una de las acciones tiene que ver con el reciclado de papel. Andrea viene realizando, sí, hasta el domingo, ¿no? No, ya terminó esta fecha, esta semana, la recolección de papel, que es una campaña que la universidad se viene haciendo hace 10 años. Como decía Alba, realmente estamos recolectando menos papel porque la universidad avanzó y la mayoría, te diría hoy, de los trámites y procedimientos administrativos son digitales. Eso es un gran avance. Pero siempre tenemos cosas para mejorar y las campañas lo que buscan es este costado educativo y de concientización, ¿no? O sea, es decir, este año lo que hicimos fue completarla con 2 talleres de reciclado de papel que dio la gente del Museo Histórico, y estamos avanzando en pensar de qué manera aprendemos a no solo pensar qué hacemos con la basura. Uno siempre dice, bueno, saco la basura y el problema ya es de otro, ¿no? Que lo pase a buscar el camión, que se encargue otro. Y sin embargo, lo que nosotros tenemos que pensar es, primero, que mucha de esa basura se puede reutilizar o reciclar, pero antes que eso, tenemos que consumir y generar menos residuos, ¿no? Y entonces la campaña está orientada a eso también. De todas maneras, todas las acciones de UNL Verde que la UNL venía desarrollando este año están avanzadas. Este año estamos orientados a trabajar eficiencia energética, avanzar fuertemente en este punto, y en la gestión integral de los residuos, que es un problema que tienen todas las instituciones y las ciudades, ¿no? Pensemos que tenemos un relleno sanitario que, como siempre decimos, las 2 únicas montañas que hay en Santa Fe son de basura. Entonces, eso también tenemos que pensar como santafesinos. Un relleno sanitario tiene una vida útil determinada, pongamos 15 años, y que en 100 años vamos a estar rodeados de 9 montañas de basura. No es lo recomendable, ¿no? Sí. Ya vamos a volver sobre el tema, pero quiero conocer también, Eliana, cómo vienen trabajando también con el programa Graduados en cuanto a los árboles. Exactamente, mira, el año pasado se generó un programa de graduados que es plantemos un árbol por cada graduado y graduada. La universidad empezó a apostar a ese desarrollo sustentable, y en este programa lo que se quiere hacer es, por cada estudiante que logra graduarse, producir y plantar un árbol nativo. Y en este sentido es importante hablar de esto, nativo, y hoy pensando en el Día del Medio Ambiente. Nativo para todos quiere decir que es originario, que es del lugar donde lo encontramos y que no llegó a ese lugar porque alguien lo haya traído, no hay una influencia humana. Entonces tenemos que pensar en esos árboles nativos de Santa Fe para nuestros graduados, para los de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cuáles son los de Santa Fe? Tenemos que tener en cuenta que las plantas no respetan los límites políticos que estamos acostumbrados, sino que son nativas de una región natural, de una ecorregión, de una provincia fitogeográfica. Y en ese sentido, los árboles que se van a plantar son árboles, por ejemplo, el algarrobo, Prosopis alba, o el quebracho colorado, que es de nuestra cuña boscosa, de la ecorregión del Chaco húmedo, o el mismo ceibo, nuestra flor nacional, que es de la ecorregión Delta Isla del Paraná. Son 5 ecorregiones que están presentes en nuestra provincia. Entonces, en este programa lo que se va a hacer es producir los plantines y plantarlos. Ya hay 400 que están muy prontitos a plantarse, y nuestra idea es que se planten aún en las distintas facultades de la universidad, pero también más adelante, porque hay muchos graduados al año en toda la universidad, que se puedan plantar, hacer convenios con las comunas, con las municipalidades, para poder plantarlos, por ejemplo, en banquinas, en espacios verdes. En ese sentido, la producción de los plantines se va a hacer en la escuela granja, y las semillas las va a proveer el Prodocova, que es un programa de documentación, conservación y valoración de la flora nativa,
que, bueno, este programa está dirigido por José Pensiero, somos un grupo grande de personas, que lo que hacemos es colectar semillas de especies nativas, semillas de nuestra provincia, que se sepa el lugar exactamente, y se conserva un ejemplar en el herbario, se conservan semillas en un banco de germoplasma. Entonces tenemos una semilla identificada, sabemos de dónde viene. Esa semilla es la gente de la Escuela Granja, de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la universidad, las va a sembrar y va a obtener un plantín que lo va a criar hasta los 2 meses. Luego va a ser recriado en el CECIF, que es un campo experimental de cultivos intensivos y forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias, hasta los 6 meses. Porque en el caso de las especies nativas, crecen más rápido, se puede plantar un plantín mucho más joven. Y luego un consorcio que está integrado por distintas secretarías y por la Escuela Granja, por UNL Verde, por representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, va a decidir el lugar donde van esos plantines, que ahora prontamente van a empezar a plantarse. Y se va a hacer un seguimiento. Entonces, la idea es que nuestros graduados de la universidad puedan saber dónde está plantado su árbol nativo y que se haga un seguimiento de esto. Nos parece como que es importante que empecemos a valorar lo nuestro. Sí, sí, sí. Estamos rodeados de un patrimonio natural riquísimo, Alba, y apelo a tu rol de docente también, porque imagino que concientizar, educar, informarse de la riqueza que tenemos en cuanto a fauna y flora es importante, ¿no? Sí, hablábamos del programa UNL Verde, que es hacia adentro, pero por supuesto la universidad tiene un montón de acciones a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y del programa Ambiente y Sociedad, en el cual particularmente soy la coordinadora de Patrimonio Natural, que apunta a esto que vos decías. O sea, lo que nosotros hacemos es acciones de educación de distintos niveles, porque la educación tenemos que tener en cuenta que incluso en la ley que citaba Andrea de educación ambiental hay diferentes formas de educación. Está la informal, que es aquella educación ambiental que recibimos en los diarios, que recibimos en estos diálogos de los medios de comunicación también, donde aprendemos cosas que se dicen en esos medios. Pero después hay sistemas formales, como la escuela, la universidad, y sistemas no formales, como ONGs que también trabajan esta temática. Entonces, toda la información en cuestiones ambientales que hoy en día recibamos desde niño debe ser de calidad, debe estar correcta, debe ser adecuada. Debemos saber que si queremos hacer una plantación en nuestra casa, siempre debemos pensar en elegir plantas autóctonas, pueden ser árboles, pero si no pueden ser árboles, pueden ser plantas con flores que tienen una importancia en el ecosistema. ¿Por qué? Porque atraen a los insectos de nuestro lugar, les permiten concretar su ciclo de vida y de esa manera que tengamos mariposas, que tengamos abejas que son polinizadoras. O sea, uno cuando piensa en la naturaleza, cuando piensa en los ecosistemas, no solo debe pensar que es un lindo paisaje y esto de verde es nada más que mirar la naturaleza, sino que el hombre necesita de la naturaleza porque, digamos, se nutre y todo lo que quiere lo toma de la naturaleza. Eso es lo que lo llamamos en biología los servicios ecosistémicos. O sea, no es solo que queremos cuidar la naturaleza para disfrutarla, digamos, desde el punto de vista de que nos gusta el paisaje y todo lo demás, sino porque necesitamos usarla, necesitamos sacar el agua, necesitamos sacar la madera, necesitamos sacarnos todos nuestros alimentos y que esos alimentos, si son frutos, sean polinizados por insectos. Entonces, cada vez que hacemos una acción, por chiquita que sea, que tenga que ver con el cuidado del ambiente, estamos beneficiando a la naturaleza, pero a nosotros mismos. Apelo a Andrea y su experiencia también en cuanto a planificar. Es difícil, ¿cómo se hace planificar participativamente en medio ambiente en los gobiernos locales o desde la institución en este caso? Bueno, decís algo que es fundamental, planificar participativamente. No hay política de gestión ambiental que se pueda hacer desde un solo actor, digamos, porque todas las acciones que implican trabajar y cuidar el ambiente requieren la participación ciudadana. Ese es un concepto clave que hay que tener presente. Obviamente que hay responsabilidades, ¿no? Los municipios son los responsables de recolectar los residuos y para eso tienen convenios o contratos con empresas específicas, son los responsables de su disposición final, tienen que tener políticas para que el relleno sanitario, por ejemplo, dure más tiempo que lo esperado. De hecho, el relleno actual ya tiene 12 años. Está prorrogado, ¿no? Claro, está prorrogado, pero no es que uno lo prorroga como una norma. Tiene que hacer un montón de acciones para que
se genere menos basura, se recicle más, y en todas esas acciones, fíjate, yo digo, se genere menos basura. El municipio solo no lo puede hacer. O sea, necesita convocar a los vecinos, y nosotros hemos hecho, a partir de 2010 se hicieron muchas campañas fuertes de separación de residuos. Santa Fe ha sido una de las ciudades que incluso más separación de residuos tenía. Digo en pasado porque ahora es como que se perdió, y si uno no hace una actividad permanente de campaña, de trabajo con la gente, parece como que no se sabe. Si uno dice reutilizarlos y clasificarlos, ¿con quién? Con la gente. O sea, no se pueden pensar las políticas ambientales sin los actores sociales, ¿no? Así sean que tengamos que trabajar en temas de contaminación vinculados a lo que se hacen en lo que generan las industrias o algún problema en particular, donde en general hay mayores normas y pautas que se tienen que cumplir, pero en todos los casos cuando se planifica se tiene que pensar con la comunidad. Y ahí la comunicación es fundamental, y la educación, como decía Alba, o sea, uno tiene que saber que si separa el residuo, ¿para qué sirve? O sea, no pensar que, bueno, lo separo y después se junta en el residuo. No, lo separo porque sé que la bolsa de seco, hay una ONG que después va a clasificar esos residuos. Sí, sí. Incluso implementar progresivamente, que algo que se está haciendo y se hace en muchas ciudades, otros espacios para el reciclado. Y del otro costado, que completa el círculo, es lo que se llama economía circular, ¿no? Es decir, empezar a pensar que algunos residuos pueden ser materia prima, por ejemplo, de otros, y tener otros usos, ¿no? Y hay muchos emprendedores en la ciudad, hay empresas también que trabajan a partir de este concepto de sustentabilidad. Entonces, trabajan, y cuando habrán ido a la Feria de Diseño de Santa Fe, hay emprendedores que trabajan con material reciclado, claro, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, qué lindo. No es bueno, qué lindo, es un montón, porque eso permite que se reduzcan los residuos que se ponen en lugares como un relleno sanitario para su disposición. Es como un círculo virtuoso, ¿no? Claro, es hacia donde tenemos que ir. Es decir, lo primero que uno tiene que pensar cuando hace algo es lo que se llama el consumo responsable. Es decir, ¿estoy consumiendo algo responsablemente? Si compro comida en una roticería que ha crecido mucho, bueno, me llevo, además de la comida, me llevo un envase de plástico que en general, claro, se tira. La bolsa, digamos, de plástico, ¿la puedo evitar? La bolsa de plástico, bueno, en Santa Fe avanzamos un montón con eso, creo que se tiene que seguir avanzando, pero de hecho no usamos más y volvimos a usar las viejas bolsas de tela, digamos. Es decir, hay que repensar nuestras prácticas y cómo eso impacta. A veces lo que falta es contar el impacto, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar fuerte desde la universidad con los programas que tenemos en marcha, de que podamos contar el impacto, porque entonces eso ayuda a que si yo hago una acción, bueno, sé que sirve, ¿no? Sí. Vamos a volver sobre el cuidado del ambiente, sobre todo con preguntas de estudiantes. Los jóvenes quieren saber cómo se puede realizar, digamos, incluso desde el hogar. Hacemos un pequeño corte y ya venimos. Seguimos en el Paraninfo, este espacio para construir conocimiento a través de la pantalla de Litus. Estamos hablando de medio ambiente y los estudiantes también tienen sus consultas. Hola, mi nombre es Facundo Ponce de León, soy estudiante de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y quisiera conocer un poco más sobre los beneficios para el cuidado del medio ambiente de cultivar nativas, ya que desde el programa Plantemos un árbol por cada graduado y graduada y el Prodocoba se promueve la conservación de vegetación natural y específicamente el cultivo de plantas nativas. Muy bien, Eliana, el estudiante Facundo pregunta por qué, para qué, cuál es el beneficio. Bueno, primero él está hablando de conservar espacios con vegetación natural y eso es lo que comentaba Alba, de esos servicios ecosistémicos que da esa vegetación entre los que está
prevenir la erosión tanto hídrica como eólica, o sea, al haber una cubierta vegetal, eso lo va a estar protegiendo. El hecho también de que favorece la infiltración y previene la escorrentía, la vegetación natural, como también decía Alba, captura ese dióxido de carbono que hoy en día es el que trae este problema del calentamiento global del cual tanto se habla. Entonces la vegetación realmente tiene muchos servicios, nos da muchos servicios. Y sería importante que nosotros la podamos conservar, especialmente parches con vegetación natural, porque hoy en día tenemos grandes problemas por ahí de invasión de especies exóticas, es decir, que originalmente no eran de nuestro país, se trajeron porque eran interesantes ornamentales, porque se podían cultivar, y hoy han provocado invasiones. Entonces nosotros tenemos que conservar esos parches. Ahora, también se habla de por qué cultivar nativas, y en este sentido lo más importante es porque están plenamente adaptadas a nuestro ambiente, entonces van a favorecer la restauración de ese ambiente. Tienen miles de años de adaptación, de evolución, entonces van a ser, si yo las cultivo, las que van a requerir menos agua extra, no las voy a tener que regar, porque ya son de esta zona. Por supuesto, siempre cuando ni bien plantamos una planta requiere un riego, es distinto, pero luego tranquilamente se van a adaptar a ese lugar. Además, ¿por qué cultivar nativas? Porque son bellas, también son muy lindas y desde el punto de vista paisajístico se pueden utilizar. Pero también todo lo que comentaba Alba, esta interacción que tienen con los insectos, con la fauna, donde van a buscar el polen, el néctar. Hay muchas de nuestras plantas que son de importancia melífera, pero no solo melífera, sino por la polinización, este servicio tan importante que dan las plantas. Y esas flores que se transforman luego en frutos son comidas por las aves. Y bueno, por ejemplo, Martín de la Peña, un conocido ornitólogo, siempre dice que las aves nidifican mucho más en árboles nativos que en los árboles exóticos. Entonces nidifican, comen sus frutos, muchos de ellos. Es muy importante para esa fauna que también está asociada. Esos son algunos de los motivos. Pero bueno, también por lo que decía justamente Alba, estos bienes, estas cosas que nos pueden dar las plantas nativas, como son desde alimentos, medicinas, maderas, y hay una genética particular en nuestras plantas que tenemos que conservar, que tenemos que conocer y ver para qué se puede usar. Y también, bueno, lo que hablábamos recién, ese abrigo, ese hábitat que puede ser para otros seres vivos. Y incluso pueden ser nocivas, digamos, algún otro tipo de proliferación de plantas o de árboles, ¿no? Claro, por ejemplo, las especies exóticas que nosotros tenemos, y bueno, el país completo tiene problemas de invasiones de exóticas, tanto en plantas como animales, pero le quitan el espacio a las especies nativas. Tienen una competencia que terminan ocupando directamente ellos el lugar y las plantas nativas pierden ese espacio y de ahí también sufren los animales, porque yo siempre les digo a los estudiantes, pues también somos docentes, por ejemplo, el ligustro disciplinado, los pájaros comen ese fruto, pero el ligustro provee frutos en una temporada. En cambio, cuando estamos hablando de las especies nativas, tenemos toda una gama de tiempo, una va a dar fruto en un momento, otra en otro. Entonces es importante esa diversidad, conservar esa diversidad de especies nativas. Tenemos una consulta más a través de los estudiantes, a ver. Hola, mi nombre es Franco Perusini, soy estudiante de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Soy consciente de actividades como UNL Verde y conozco las reservas de la universidad, pero quisiera conocer un poco más sobre qué acciones lleva adelante la universidad que promuevan el cuidado del medio ambiente. Muy bien, veníamos charlando, Andrea, acerca de UNL Verde, pero bueno, imagino que hay campañas a las que hacer más hincapié o poner mayor empeño, ¿no? Que son a lo mejor las más nuevas. Sí, de todas maneras, bueno, lo primero que me surge como respuesta es todo el trabajo que la universidad ya hizo de tener 2 reservas naturales, incluso asesorar a otras instituciones en la concreción de reservas como la Reserva Urbana del Oeste, ¿no? O sea, uno a veces dice la reserva natural, bueno, ¿cuánto sirve? ¿Qué sirve? Y realmente los que son más viejos y los que son más jóvenes pueden buscar en Google las fotos muy viejas, digamos, de cómo cambió la zona de la ciudad universitaria, por ejemplo, que
que no tenía la diversidad de plantas naturales que tiene hoy gracias a la reserva, ¿no? Y eso en un periodo de 15 años, Alba, más o menos, ¿no? O si podemos pensar que a lo mejor lo tienen más fresco, toda la zona de la autopista, de la circunvalación. Sí, es verdad. Se tomó la decisión en el municipio hace unos también 10 años o quizás un poco menos, de dejar crecer plantas nativas y no cortar el césped o plantar otra cosa. Y las plantas nativas han crecido y se mantienen, como dicen bien, porque claro, están en su hábitat, claro, ¿no? Sí, y eso nos permite además proteger muchas otras cosas, como por ejemplo el sistema de defensa y que tengan capacidad de absorción adecuada a nuestro régimen de lluvia. Y eso impacta nada menos en que nos inundemos o no nos inundemos. O sea, el vínculo con la naturaleza es tan fuerte que es importante tener presente esta necesidad que reflexionemos sobre los usos. Políticas de la universidad, por supuesto, esta la señalo porque son políticas a mediano plazo, ¿no? que uno no las ve inmediatamente. Después, por supuesto, todo lo que es la educación ambiental a través de todas las materias que hay en las distintas carreras. Hay muchos desarrollos e investigaciones y proyectos de transferencia que están trabajando o han trabajado el tema de reciclar residuos, ¿no? Y cómo reutilizar residuos industriales o de distinto tipo. Y después, bueno, estas políticas específicas, todo lo que es la despapelización, o sea, avanzar a la transición digital, que es un punto importante porque implica dejar de usar papel, reducir costos y además implica más transparencia y más acceso a información, pero todo lo que tiene que ver con experiencias pilotos que se puedan replicar en otros lados, es decir, experiencias piloto de tener una planta, un biodigestor, o una compostera comunitaria, como hay un proyecto para desarrollar en el predio, cómo mejorar nuestra relación con o el uso que hacemos de los residuos, cómo tener consumos responsables y saludables. Sí. Todas esas acciones, la universidad aparte es una fuerte caja de resonancia, porque lo que ahí aprendemos después se replica, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental. Y después otra política institucional es participar en los espacios públicos, brindando lo que nuestros expertos pueden decir, ¿no? Porque para eso vienen estudiando y si uno tiene un problema, qué mejor que llamar a alguien que conozca. Por ejemplo, digamos, es un desafío también, todos estos están todos relacionados, además fíjense cómo nos fuimos pasando de un lado al otro, ¿no? Pero también se habla de la transición energética, o sea, nosotros tenemos que avanzar a cambiar nuestra matriz energética. Hoy estamos sufriendo, y es noticia, la falta de combustible, por ejemplo, de los sistemas de transporte de carga, ¿no? Y entonces también sería una oportunidad para pensar si estamos usando buenos sistemas de transporte para las cargas de transporte de grano, por ejemplo. ¿Por qué no invertir más en trenes y menos en subsidios a las petroleras, ¿no? Eso sería eso solo sería un enorme cambio, y porque bueno, el combustible es un recurso finito y es muy dañino al ambiente. Entonces, ¿por qué no tomar estas crisis también como oportunidades para repensar la forma en que gestionamos nuestros recursos en general, ¿no? Tenemos un público en casa que nos está viendo en vivo y bueno, quisiera pequeños tips o consejos para el cuidado del medio ambiente en el hogar, en lo concreto, en la familia. No sé, Alba, ¿se te ocurre, digamos, desde niños aprendemos y lo aprendemos para siempre? Sí, se me ocurren varias cosas. Una de las cosas que siempre lo damos en clase también y todo lo demás es que para los niños que preguntaste hay como dos etapas. Primero hay que enseñarles a amar la naturaleza y después tenemos que hablar de los conflictos, porque estamos muy acostumbrados a hablar permanentemente de lo malo que está sucediendo y en los niños hay que ir por el camino diferente. Hay primero que enseñarle a esa conexión con la naturaleza, enseñarle a amar la naturaleza y después introducimos el tema de los conflictos, que son temas serios que hoy nos cruzan a todos, como el tema
tema de cambio climático que está en la agenda desde la universidad hasta todos los gobiernos locales y provinciales y nacionales y todas, digamos, las organizaciones internacionales, porque es un problema que nos va a afectar. Entonces a veces desde la casa decimos, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para contribuir con el cambio climático? O con disminuir las consecuencias del cambio climático. Podemos hacer un montón de cosas, como decía Andrea, pensar que cada vez que transportamos algo lo podemos hacer de manera más eficiente, incluso nosotros mismos, no ir solos en el auto, llevar a varias personas, utilizar el transporte público, usar más la bicicleta, usar medios eléctricos si tenemos la posibilidad de hacerlo, Comprar es una manera, como decía ella, una forma es reducir, pero no podemos reducir la compra de alimentos. Entonces, elegir, comprarle a aquel productor que conocemos, que está cerca, que tiene su quinta en la zona de Anque Gallardo, de Montevera en el caso de Santa Fe. Cada localidad comprar cerquita. Esa compra de cercanía implica menos producción de gases de efecto invernadero cuando ese producto llega a mi mesa. Comprar sin envasados, comprar a la gente conocida, incluso la ropa. La ropa es uno hoy en día de las cuestiones que más está en boga de todos, porque esto del fast fashion, la moda rápida, usar muchas cosas muy baratas, después termina generando, ya les digo, hasta microplásticos en mi lavarropas. Entonces, lavar menos la ropa, lavar con programas ecológicos, utilizar siempre las medidas justas de jabón, todas esas pequeñas cosas que uno puede hacer en su casa contribuyen al medio ambiente y a proteger a la flora y la fauna, que de última es a veces en los que algunos docentes trabajamos. Sí, yo te agrego hacer compostaje. Compostaje. Es muy fácil, yo no sabía hacerlo, y realmente se reduce enormemente la cantidad de residuos que vos sacás. Lo ideal sería que haya también políticas de incentivo a que hagamos esto, ¿no? Pero es algo realmente se puede hacer hasta en un departamento y es impresionante porque la cantidad de residuos húmedos que son comida, que se transforman después en tierra, es enorme. O sea, de 5 bolsas por semana pasé a sacar media. O sea, digo, es mucho la diferencia. Y todo entusiasma, desde el reducir hasta el ver, digamos, cómo sirve. Y agreguemos plantar plantas autóctonas y decorar con plantas autóctonas que además no se nos van a secar como otras. Muy bien. Bueno, nos han quedado muchos temas por charlar, pero lo haremos en próximos programas, así que les agradezco profundamente el hecho de acercarse y charlar acerca de esto. Muchas gracias. No, gracias. A todos nos volvemos a encontrar el próximo viernes, 12:30, aquí en Litus.